Hola a todos, aquí en Saddleback esta vez. Continuaremos con la serie Cómo Dios transforma la adversidad en oportunidad. En cada mensaje que hemos hecho en la serie vimos diferentes clases de adversidades y cómo manejarlas bíblicamente. Primero vimos cómo aplicarlo en los negocios y vimos a Pedro, un profesional que dijo, no pescamos nada en toda la noche. Y cómo Jesús cambió su adversidad en oportunidad. Hace 8 días vimos lo que le pasó a Job y su gran adversidad y qué hacer cuando tu situación parece irreversible. Este día veremos qué podemos hacer cuando la adversidad no es tu culpa. ¿Cómo actuar cuando no fue tu culpa? Honestamente, es más fácil lidiar con un problema cuando sabes que tú lo ocasionaste con tus errores. Se siente más injusto cuando pasas por una prueba o adversidad o sufrimiento cuando fue causada por otra persona, por sus malas decisiones o su pecado. Pero tú por eso terminaste afectado. O te llevaste la peor parte del problema o las malas decisiones de otros te afectaron. Si tú fuiste muy dañado por alguien o otra persona, sabes muy bien a qué me refiero. Tal vez en este momento tú estás enfrentando una situación de divorcio que tú no querías. O sufres un problema económico que no es tu culpa. O heredaste algún problema de tus padres. O perdiste el trabajo porque en este momento la compañía quebró. No es tu culpa. Pero sientes adversidad. Yo sé que hoy algunos luchan con su identidad y emociones, y su salud física y mental, porque algún malvado abusó de ti. Como tu pastor me duele. Lo siento. Lamento mucho el dolor que estás sintiendo. Bien, son las tormentas de la vida. No es tu culpa, porque alguien más las provocó y pueden causar estragos en tu salud, y tu esperanza, y en tu felicidad. Este tipo de adversidades son de las que hablaremos el día de hoy. Veremos cómo Dios nos ayuda y cambia toda esta adversidad en victoria. Bien, en Hechos capítulo 27, puedes usar tus notas de mensaje o tu Biblia. Abre Hechos 27, todos los versículos que veremos el día de hoy están ahí. Aquí vemos un claro ejemplo de adversidad por malas decisiones de otras personas, no las tuyas. ¿Y cómo necesitas confiar en Dios que cambiará tus penas causadas por decisiones tontas de otros? Esta es la historia de cómo Pablo sobrevive la tormenta, un naufragio por culpa de otros. Te contaré el trasfondo. El apóstol Pablo siempre quiso ir a Roma a predicar. Este era su gran deseo y su gran sueño, ir y predicar en el Coliseo. Roma, la ciudad más poderosa y la más influyente del mundo en ese tiempo, Dios lo envió a predicar en Roma. Fue en calidad de preso, no en clase turista. Él estuvo prisionero. Pablo fue acusado injustamente de un crimen que él no cometió. Pero como era ciudadano romano, podía apelar con todo su derecho a César en casos de pena de muerte. Eso hizo. Y así consiguió que César, sin querer, por esta causa, pagara su viaje a Roma. Bien, retomemos la historia, donde Pablo viaja prisionero en barco en Creta. Es una isla en el mar Mediterráneo. Es llevado a Roma, su barco está atracado en la isla de Creta y la tripulación ha pasado mucho tiempo en tierra. Y ahora el verano está terminando, el otoño, el clima está cambiando hacia el invierno y ya no es seguro para ellos viajar ahora que es invierno. Dios le dice a Pablo que advierta al capitán de esta embarcación no salir hasta terminado el invierno, y así podrían navegar tranquilos. Pero les ganó la impaciencia, no se esperaron. Les cayó una gran tormenta, naufragaron y casi todos mueren. Pablo advirtió lo que Dios le dijo de esto, pero lo ignoraron. Y así como él les dijo, el barco fue destruido en esta fuerte tormenta. Bien, vean en sus notas, Hechos 27, verso 41, dice esto. El barco chocó contra un banco de arena y encalló. Fue golpeado repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos.
Así fue como Pablo naufragó. De hecho, Pablo estuvo en 3 naufragios distintos en su vida. Imagínate eso. ¿Qué tiene que ver esta antigua historia contigo hoy, 2000 años después? Ella nos ayuda a responder 3 preguntas. Primero, ¿por qué la gente toma decisiones malas que crean adversidades a otras personas? De esto habla este pasaje. Número 2, ¿qué debes saber sobre esas adversidades que no son tu culpa? Vamos a verlo. Número 3, ¿qué debes recordar cuando estás a punto de naufragar y sin esperanza? Bien, vamos a hablar sobre esto. Ahora, ¿por qué las personas toman malas decisiones? Toman decisiones tontas que causan varias dificultades a otras personas. Eso ilustra esta historia. Y bueno, escriban esto. Número 1, detrás de nuestras malas decisiones está, primero, cuando escuchamos un mal consejo. Cuando escuchamos un mal consejo. Vayamos a Hechos 27, versos 9 y 10. Dice esto: se había perdido mucho tiempo y ya era peligroso viajar por el mar, porque se acercaba el invierno. Pablo les aconsejó: señores, veo que este viaje va a ser muy peligroso. Dios se lo había dicho. Y que vamos a perder tanto el barco como su carga, y que hasta podemos perder la vida. El verso que sigue, verso 11, dice así: pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Muy bien. Bueno, hagamos un alto aquí. ¿Has recibido en tu vida un mal consejo? ¿Sí? ¿Has sido dirigido por un experto? ¿El dueño o piloto? Sí. ¿Esos expertos han tenido siempre la razón? Claro que no. Mira, he notado como pastor que algunos usan a los expertos para poder justificarse. Se la pasan buscando expertos hasta encontrar a alguien que los apruebe, y es a él a quien escuchan. Ellos no buscan consejos, sino a alguien que respalde lo que quieren hacer. No ahondaré más en esto, solo quería mencionarlo y poder continuar. Pero si Dios te advierte no hacer algo, ignora a quienes te animan a hacerlo, porque están equivocados. ¿Está bien? Cuando escuchamos un mal consejo, aún de expertos, el piloto y el capitán, que dicen saber lo que hacen, la segunda razón por la que la gente navega en las tormentas y hace naufragar su vida es esta: cuando imitamos a los demás. En otras palabras, cuando hacemos lo que es popular, cuando seguimos toda la corriente, todos lo hacen e imitamos a la masa, que es el verso 12, que dice: como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió, escuchen esto, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, y pasar allí el invierno. La mayoría se equivoca mucho, historia tras historia en la Biblia, como la de los 2 espías que exploraron toda la tierra de Israel. 10 de ellos dijeron: no podremos. Y 2 dijeron que sí. Josué y Caleb dijeron que sí. Al final pasaron el resto de sus vidas dando vueltas por todo el desierto, hasta que esa generación murió porque los expertos fallaron. Así como los expertos se equivocan, la mayoría también se equivoca. Había 276 personas en el barco, dice la Biblia, y cuando votaron, el voto fue 273 contra 3, Pablo y 2 acompañantes, entre ellos Lucas, el autor. Imagino que al tomar el voto, la mayoría decidió: vamos a hacerlo, aunque Pablo dijo no. Dios dijo no. Imagino a Pablo preocupado pensando: chicos, no tienen idea de la tormenta que enfrentaremos. Les pregunto, ¿conoce a alguien que haya arruinado su vida por seguir a la mayoría? Está bien, lo imitaron, hicieron lo que era popular, sí, pasa todos los días. Bueno, la segunda razón por la que naufragamos en tormentas y hundimos nuestras vidas, como dije, es copiar a la gente, pero hay una tercera: cuando dependemos de las circunstancias, no en Cristo. Es lo que sigue. Vamos a tener problemas y dificultades y nos vamos a meter en la tormenta si dependemos de las circunstancias porque le hacemos más caso que a Cristo. Solo porque luce bien no quiere decir que todo esté bien.
Versículo 13, Hechos 27. Dice esto: Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían, mucha atención, creyeron que podían conseguir lo que querían. La tripulación pensó que podía obtener lo que quería. Con esta suave brisa pensaron, vaya, qué bien. Parecía que sus planes funcionaban. Así que levantaron anclas y navegaron juntos a la costa de Creta. Te pregunto, ¿alguna vez pensaste que recibías justo lo que querías? ¿Y después viste que ibas derecho a una gran tormenta? Es lo que pasó aquí. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Es posible que lo que crees que realmente tú quieres podría estarte llevando a un naufragio? ¿Ves? Cuando pones atención a las circunstancias, no escuchas lo que Dios dice, sino que escuchamos lo que dice la gente e indican las circunstancias. Otra vez, no importa cuán favorable se ve algo, dice que encontraron un viento suave del sur. Si algo se ve favorable, pero Dios ya ha dicho no, o ahora no, o todavía no, estás navegando al desastre. ¿Han escuchado esta justificación? Bueno, se siente bien. Ha de ser correcto. O se siente bien, así que debe ser bueno. Saben, esto es una mala lógica. Y he notado que lo que las personas consiguen cuando reciben lo que creen querer, que hallan que nunca es tan bueno como habían pensado. ¿Por qué nunca debo confiar en mis circunstancias? Porque cambian de continuo y realmente cambian rápido, de la noche a la mañana. Hechos 27, verso 14, dice: Pero poco después de que decidieron ignorar lo que Dios les había dicho, el clima cambió abruptamente y un viento huracanado, llamado nororiente, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Houston, tenemos un problema. Tratan de ir por la costa de Creta y el viento los empuja hacia el mar y están a merced del tifón. Bien, ¿qué quiero decir? Escuchar consejos impíos, copiar a los demás y depender de circunstancias se siente bien, se ve bien. Siempre te meterá en líos. Ahora, lo siguiente que aprenderemos de esta historia es que tengo que saber de las tormentas. Porque si no sabes lo que te pueden hacer las tormentas, es seguro que éstas te manipulen. Para esto es muy importante saber lo que hacen las tormentas en la vida para que no caigas en esas trampas. Quiero decirte 3 trampas que las tormentas ponen en tu vida. Y todas estas están en un pasaje de Hechos 27. Número 1. Cuando estás en un revés o tormenta, puedes quedarte a la deriva. Las tormentas te alejan de las metas. Ese es el versículo 15. Dice esto: El barco quedó atrapado en la tormenta y el viento era tan fuerte que no le hicieron frente. Así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta, ya que ésta los llevaba de una dirección a otra dirección. Y ese verso está lleno de enseñanza. Quiero que lo vean otra vez para notar 5 formas en una tormenta. 5 formas que una adversidad inconscientemente puede dominar tu vida. Dice en ese verso, primero, en una tormenta tiendes a perder el control de tu plan. ¿Está bien? Ya no estás en control. Segundo, dejas de tratar porque estás cansado. Estás cansado de luchar con el viento y las olas. Tercero, dice que te rindes. Cuarto, dice que te controla la presión en vez del propósito. Dejamos que el viento nos manipule. Y número 5, te dejas llevar a la deriva en todas las direcciones. Eso sucede cuando estás en un tifón. Hay una voz por dentro que te sigue diciendo, ¿para qué intentar? ¿Por qué tratar de salvarme? ¿Por qué tratar de que funcione? ¿Por qué trabajar tanto? ¿Por qué esforzarse? ¿Y vale la pena? Esas ideas vienen cuando empiezan las tormentas. Déjame ser real y directo con esto. ¿Has dejado que estas tormentas te lleven a la deriva en tu vida? ¿Has perdido tu enfoque? En las tormentas tú tratas tontamente de controlar lo incontrolable, pero no puedes. Tratas de ir contra el viento, que es solo ir para acá y allá.
El verso 17 de ese capítulo dice esto. Después los marineros usaron cuerdas y con ellas trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompiera. Es una tormenta tremenda. Y se golpea por todos los lados. Y en medio de la tormenta consiguen cuerdas enormes para sujetar el barco para que no se deshaga. Ahora, no sé cómo pudieron hacer eso, cuando están sacudiéndose en las olas, en la noche oscura. Y hacer esto sería difícil con buen tiempo. Pero, como dice después, fueron 14 días de mal tiempo. Con razón la tripulación estaba temerosa. Querían amarrar la nave con cuerdas para sujetarla. Así que te hago otra pregunta personal. ¿Qué tipo de cuerdas has tratado de usar para sujetar todo? ¿Qué tipo de cuerdas has tratado de usar para que todo no se deshaga? Vamos a ver una mejor alternativa para eso en este momento. Primero necesitas saber que en una tormenta, escucha bien, todo se podrá hacer pedazos y también tienes que saber que pueden ponerte a la deriva. Número 2, aprenderemos en esta historia que las tormentas pueden hacer que yo deseche. No solo ir a la deriva, sino desechar. ¿Desechar qué? Desechar lo que solía valorar. En otras palabras, tus prioridades y valores suelen cambiar cuando sufres dolor. Tus prioridades y valores suelen cambiar después de la adversidad, después de una lucha, después de algún tipo de dificultad que no sabes. Voy a salir de esto. ¿Sabes? Cuando has sufrido dolor, algunas cosas ya no importan tanto. Y otras cosas realmente importan mucho más para ti que nunca antes. Si has tenido una enfermedad de largo plazo, enfermo meses y meses, valoras tu salud mucho más que nunca. Bien, los versos 18 y 19 de Hechos 27 dicen esto. El próximo día, recuerden, es el día 14 de la tormenta, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, la tripulación hasta arrojó al agua parte del equipo del barco. Quiero que noten la progresión aquí. Primero, desechan la carga, tratan de aligerar el barco. Luego, echan el equipo necesario para operar la nave. Y después, luego en la historia, se van a echar ellos por la borda. Van a saltar al agua a nadar. Pero estas tormentas me ponen a la deriva y me hacen desechar, menospreciar. Empezamos a tirar cosas. Y algunas son valiosas. Escucha esto, nunca tomes una decisión grande deprimido, pues casi siempre será equivocada. La tercera cosa que las tormentas te hacen está en este verso, que dice así. Las tormentas me pueden llevar a la desesperación, ir a la deriva, desechar, tirar cosas y desesperarse. El verso 20 dice esto. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. ¿Se dan cuenta de esto? Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. ¿Se dan cuenta? En oscuridad total. Ya son 14 días. Cuando no puedes ver el sol y no ves las estrellas y estás en el mar, no tienes brújula, no tienes sextante, no tienes idea de dónde estás. Dice, no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Imaginen esto, 14 días de oscuridad total, sin estrellas, ni sol, ni brújula. No tienen idea dónde están. Las horas los azotan de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro, y dicen, ¿qué hacemos? ¿Estamos perdidos? ¿Se acabó? Ya no van más. Es el fin. Y al fin dice, perdimos la esperanza. Lo último que perdieron fue la esperanza. Se perdió. La esperanza siempre es lo último. Lo sorprendente de esta historia es cuán diferentes son las reacciones de Pablo a las de los tripulantes y el resto de los prisioneros en la nave. Los demás están en pánico. Pablo está en paz. Todos los demás se desesperan. Todos los demás son unos cobardes. Pablo está confiado, en calma. Como pastor ya por muchos años, he visto a personas reaccionar a la crisis, tormentas, a toda la adversidad, y he descubierto que la prueba real de tu fe no es cuán alto saltas en la alabanza para Dios,
sino cuán derecho caminas al pasar por el valle de las sombras de la muerte. ¿Cómo reaccionas a las tormentas y la adversidad? No cualquiera, escucha esto, no puede ser un seguidor de Jesús. Ahora recuerden, la tormenta no es culpa de Pablo. No había desobedecido, no había hecho nada malo, solo va a predicar, va hacia Roma. Y los había advertido desde antes. Y Dios está diciendo que si zarpamos ahora, vamos derecho a la tormenta a naufragar. Pero ignoraron lo que Dios les había advertido. Ignoraron lo que Dios le dijo a Pablo. Pablo sigue con esperanza. Aún en esos días de total oscuridad, es azotado en el mar violento. ¿Qué puede ser su secreto? Bien, cuando enfrentas un revés o enfrentas tormentas por la mala decisión de alguien, su tonta elección, necesitas recordar las mismas 3 cosas que recordó Pablo. Pero antes de ver las 3 cosas, tal vez no lo sepas, el símbolo cristiano más antiguo realmente no es la cruz. Es más antiguo que la cruz. El símbolo más antiguo no es el pez. ¿Saben? El pez ictus, que simboliza las letras de pez, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, fue la señal secreta de los cristianos cuando sufrían persecución. El símbolo más antiguo no es la cruz y no es el pez. El símbolo más antiguo, en realidad, es un ancla. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, esta esperanza es un ancla para el alma. Ahora, voy a darles 3 grandes verdades que son como anclas, que darán estabilidad en situaciones inestables. Están en este pasaje. Y cuando te sientes azotado y casi a la deriva, tentado a desechar lo que tiene valor y desesperarte, es mejor que te eches estas 3 anclas. Quiero decírselas y luego comento. La primera ancla es la presencia de Dios. La segunda ancla es el propósito de Dios. Y la tercera ancla, las promesas de Dios. Estas 3 anclas te evitarán estar a la deriva y que te hundas. Lánzalas al agua, son anclas de capa. Ahora, ¿qué tengo que recordar especialmente cuando me desespero? Bueno, la Biblia nos lo dice en estas 3 historias que Dios quiere que recuerdes. Apúntalas. Número 1, cuando te sientes desesperado en cualquier situación, primero, recuerda, Dios está contigo. Él no te ha abandonado, no estás solo. Dios no te ha abandonado. Dios no abandonó a Pablo. Y no te va a abandonar, no importa lo oscuro que parezca. Dios está contigo. No te ha abandonado. Hechos capítulo 27, verso 21 a 23, dice esto. Pablo se levantó y les dijo a todos. Ahora, recuerden que han estado deprimidos, desesperados y desechan todo. Tienen días y días a la deriva y en la oscuridad. Señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso. ¿Está bien? Yo se los dije. Y que no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así no le habría pasado nada al barco, ni a nosotros, pero dice Pablo, no se pongan tristes. Aquí va lo positivo, no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco, se perderá, va a haber un naufragio. Dice, anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. Subrayen esto, es importante. Se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. ¡Qué emocionante! Ahora, no puedes ver a Dios. No puedes verlo físicamente. En este momento, Dios está junto a ti. Porque Dios es omnipresente, está en todos lados al mismo tiempo. Y yo no sé lo que tú estás pasando en este momento mientras me oyes decirte estas palabras, pero sí sé esto. Dios está contigo. Él nunca ha estado lejos, nunca ha estado más cerca que en este momento y nunca ha estado más lejos que en este momento. Dices, no lo siento, no tiene que ver con sentimientos. Tiene que ver con la realidad y la verdad que Dios dice, siempre estaré contigo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré.
Dios no rompe sus promesas. Así que la primera ancla en una tormenta es recordar la presencia de Dios. Está parado junto a mí. Está ahí, conmigo. No está allá arriba en el cielo, está contigo. Y si Cristo está en tu corazón, está en realidad en ti. Es la primera ancla. La presencia de Dios te dará estabilidad en la tormenta. Y la segunda ancla que necesitas echar cuando te enfrentes a estas tormentas o adversidad y te dará esperanza. Primero, dije que recuerdo que Dios está conmigo. Número 2, recuerdo que su propósito es más grande que la adversidad o la tormenta. El propósito de Dios es más grande que cualquier tormenta que pueda pasar o cualquier problema que puedas tener, y eso me da esperanza. Eso viene en el siguiente verso. Hechos 27, verso 24. Un ángel dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Probablemente no parecía así cuando estaban a mitad del océano en 14 días de oscuridad, donde no podían ver el sol, ni la luna, ni las estrellas. Pero Dios dice: Pablo, no temas, porque ciertamente serás, y no podría ser, serás, no espero, serás juzgado ante el César. Así podrá compartir su testimonio con el emperador romano. Además, Dios en su bondad, dice el ángel a Pablo, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. ¿Entendiste esto? ¿Lo entendiste? Nadie se va a morir, aunque van a naufragar, porque están con Pablo. Y porque Pablo tenía fe, le dijo: todos los demás se salvarán contigo. Ahora piénsalo. Si Dios está siempre conmigo, significa que las tormentas y fracasos no pueden separarme del amor de Dios. Pero si su propósito está siempre en plena operación, entonces tormentas y fracasos no pueden cambiar su propósito. Para ti. ¿Está bien? No importa lo que estés pasando ahora, ni lo que hayas pasado, o lo que vas a pasar mañana, no va a cambiar su propósito para tu vida. Dios no tiene plan B. Dios dice: haré entrar eso en el propósito. También eso, aún mis malas decisiones, sí. Aún las malas decisiones de otros, sí. Haré entrar eso al propósito. Tenemos el propósito de Dios. Tenemos la presencia de Dios. Luego hay una tercera ancla que te dará esperanza en la tormenta o la adversidad. Son las promesas de Dios. Este es el tercer paso que debes seguir cuando entras a una tormenta, cuando parece que tu nave está por encallar. Recuerda, las promesas de Dios son confiables. Eso dice la Biblia en los siguientes versos de Hechos 27. Recuerda que las promesas de Dios son confiables. En los versos 25 y 26 Pablo dice: hablando a la tripulación, los marineros, así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. ¿En qué confía Pablo? No en el barco, no en el capitán, no en el piloto, ni siquiera el bote. ¿En quién confía? Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Luego agrega, por cierto: sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. ¿Escuchaste? ¿Entendiste? Dice: yo sé que Dios nos va a cuidar, ninguno va a morir, lo prometo, pero primero vamos a naufragar en alguna isla. Al fin acaba siendo la isla de Malta. Esto es muy importante. Considéralo si estás en una tormenta hoy. Dios no ha prometido salvar tu nave. No prometió eso. Él prometió salvarte a ti. Tú puedes perder la nave. De hecho, así fue en este caso. Y no es tan importante para Dios salvar tu nave, salvar tu empleo o eso en que estás confiado, pero sí salvarte a ti. Ahora quiero que veas el siguiente verso en tus notas. Hechos 27, verso 32 al 30 al 32. Dice así: pero aún así, los marineros querían escapar del barco.
comenzaron a bajar el bote salvavidas. Pablo se dio cuenta de sus planes y les dijo al capitán y a los soldados: si esos marineros se van, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote y los dejaron caer al mar. ¡Ay, qué significativo! ¿Qué significa esto en tu vida hoy? Dice, todos van a morir a menos que se queden en el barco. Pero si se van en ese bote salvavidas, en lo que pones tu confianza para que te salves, eso no va a funcionar. Es lo que está diciendo. Debes soltar tu bote. Así que te pregunto, ¿qué insignificante bote hecho por el hombre es tu salvavidas y tu seguridad? Algunos se agarran de cómo se ven, su apariencia, es su bote. Pero no tendrán eso por siempre. Algunos han dependido de su dinero, pero no lo tendrán siempre. Algunos se agarran de su habilidad académica o su habilidad atlética. Pero eso no va a durar siempre. Pones tu fe y confianza en algo que puedes perder algún día, por lo que no tienes seguridad. Para tener verdadera seguridad, tienes que ponerla en algo que nunca pueden quitarte. ¿Cuál es tu bote salvavidas? ¿A qué te has estado aferrando por seguridad? Estos hombres piensan, este enorme barco se está hundiendo, pero estaremos a salvo subiendo a este pequeño bote. Sí, claro. ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Sabes qué has estado pensando que te salvará? ¿Tus buenas obras? ¿Tu bonita personalidad? Te aseguro que eres buena persona. Pero solo Jesús te salva. Solo Jesús puede ser tu salvador. Pero para que Jesús te salve, escucha, primero debes soltar tu bote salvavidas. Igual que estos hombres, vamos a poner nuestra confianza en Dios. No nos vamos a aferrar a este pequeño bote que no nos va a salvar. El barco grande no pudo salvarte. ¿Por qué te salvaría este pequeño? No es de ayuda en un océano violento. Pero el lugar más seguro siempre es en el centro de la voluntad de Dios. Aun si estás en medio de la tormenta, si estás en el centro de su voluntad, ahí es donde debes estar. Es seguro ahí, aún en el ojo del huracán. Así que hoy quiero animarte a que sueltes todo eso que crees que te puede estar salvando y te aferres a Cristo, el único Salvador. Él es el único. Ahora quiero que vean qué pasa después. Hechos 27, versos 34 a 36, dice esto. Después de que pasó todo esto, Pablo dijo, por favor, coman algo. Es necesario que tengan fuerzas, pues nadie va a morir por causa de este problema. No habían comido en días, eso lo vemos un par de versos antes. Él dice, por favor, coman algo. Es necesario que tengan fuerzas. Tenemos que prepararnos para nadar. Luego Pablo tomó un pan y oró delante de todos, dando gracias a Dios, partió el pan y empezó a comer. Todos se animaron y también comieron. ¿Sabías que hay algo increíble, algo alentador que te da el poder en la gratitud? Cuando Pablo dijo, por favor, coman algo, luego los bendijo y expresó gratitud. Y dice que todos se animaron. Tu actitud de gratitud con la gente alrededor de ti las relajará aún en medio de una tormenta, cuando sus botes se estén rompiendo y hundiendo. Pero cuando tengan miedo y tú expreses gratitud a Dios, ellos se animarán. Piensa en esto, el barco y todo a su alrededor se está hundiendo, pieza a pieza, es golpeado por las olas, pero ellos confían en las 3 anclas y esperan la luz del día. Ahora este gran capítulo termina con una gran victoria. Mira los últimos versos. Los versos 45 y 46 dicen, con la luz del sol. ¿Algunos de ustedes han estado esperando esa luz del sol? Han estado tanto tiempo en oscuridad. Dice, el capitán ordenó que todos los que supieran nadar se tiraran al agua y llegaran a la playa. Como dije, era la isla de Malta. Y continúa, y que los que no supieran se agarraran de tablas o pedazos del barco. Lo usaron para flotar porque no sabían nadar. Luego dice, escucha esto, está en la Biblia.
Todos llegamos a la playa sanos y salvos. ¿Entiendes que todos en el barco se salvaron gracias a Pablo? ¿Entiendes que Dios quiere usarte de la misma forma con las personas en tu vida? Que enfrentan tormentas y adversidades, luchan el sufrimiento. Justo ahora te reto a dejar que Dios te use. Deja que te use. Siendo hospitalario, ayudando a personas que pasan por tormentas y adversidades hoy y que gracias a tu influencia ellos sean salvados al igual que todos en ese barco fueron salvados por Pablo. Estaba en ese barco y él confiaba en Dios. Quiero que oren conmigo ahora. ¿Lo harían? Inclina tu rostro. Solo quiero pedirte que consideres un par de preguntas antes de cerrar. ¿Qué tal esta? ¿Has estado a la deriva? ¿Sientes que tú no tienes un propósito, que no tienes dirección, no tienes una meta, no tienes un sueño? ¿Sientes que vas a la deriva por la vida? Las fuerzas externas solo te llevan de un lado al otro, o quizá has estado tentado a abandonar, a tirarlo todo, dejar un trabajo, terminar una relación, olvidar un sueño, dejar un matrimonio, dejar una responsabilidad. ¿Estás tentado a abandonarlo todo? O quizá hay algo que ocasione desesperanza. Este es el día, hoy. Quizás tienes un tema financiero, quizás es una enfermedad que enfrentas, es una tormenta, una adversidad de salud. O tal vez es una relación, una amistad, un matrimonio, camino al precipicio. No te rindas. No temas. Solo aférrate a estas tres verdades. Dios siempre está conmigo. Él está parado a mi lado. No puedo verlo. No siempre lo siento, pero no cosa de sentimientos. No se trata de ver, es sobre la realidad. Si logras entender que Él está consciente, que Él se preocupa y que Él estará ahí, te dará fortaleza. La presencia de Dios, sus promesas, su provisión, el poder de Dios, la paz de Dios. Todo esto viene al confiar en su Hijo Jesucristo. Oraré por ti. Primero en tu corazón di: Jesucristo, abro mi vida completamente a ti. No lo entiendo todo, pero yo solo quiero conocerte. Quiero aprender a amarte. Yo quiero una relación contigo. No quiero una religión. Yo te pido que me aceptes como amigo y en tu familia. Ahora oraré por ti. Señor, muchas personas pasan tiempos difíciles ahora. Algunos tienen adversidades financieras, otros problemas de salud y unos, quién sabe, todas las adversidades que enfrentan. Ayúdanos a no claudicar, a no descartar lo importante, a no alejarnos, ayúdanos a no desconectarnos, ayúdanos a no desesperarnos, a no perder la esperanza, sino a confiar que harás lo que solo tú puedes hacer. Te pido, bendice a cada persona que te acepta el día de hoy y que este día sea un gran día en la vida de la gente, no solo en el sur de California, sino en Buenos Aires y en Hong Kong, en Berlín, en Manila y en todos los lugares que se reúne nuestra familia de fe por todo el mundo. Te amamos y te pido tu bendición para esta gente en el nombre de Jesús. Amén.